Tema de hoy, present continuous, el presente continuo. El presente continuo en español designa lo mismo que en inglés, algo que está en este momento en proceso, algo que se está haciendo, con lo cual se forma con el verbo to be, lógicamente en su forma correcta, más el verbo principal, más ing. Vamos a ver primero, como siempre, las frases afirmativas. En primer lugar va el sujeto, como siempre. En segundo lugar, como hemos dicho que va el verbo to be, entonces tenemos que saber cómo es la conjugación del verbo to be. Y elegimos la forma correcta para cada persona. Entonces, sería I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Igual que el verbo to be en su conjugación, aquí también existe la forma corta, que es lo que más se usa en inglés cuando se trata del presente continuo. Entonces, lo que hacemos es el verbo to be suprimir en la forma la primera vocal, poner ahí una especie de apóstrofe y lo que sobra de la forma del verbo to be. Será I'm, you're, she, he, it's, we're, you're, they're. Y ahora el verbo más ing. Si cogemos, por ejemplo, un verbo drink, le añadimos ing, ya tenemos el verbo principal más ing. Será entonces I am o I'm drinking, she, he, it is drinking, etc. Yo estoy bebiendo, tú estás bebiendo, él está bebiendo, ella está bebiendo, etc. Como veis, verbo to be también quiere decir estar, entonces estar bebiendo en vez de ndo es ing. En realidad, al traducirlo tal cual, ya conseguimos la forma correcta también en inglés. Entonces, como ejemplo, por ejemplo, you're playing football, aquí está. You, como sujeto, you are playing football. Vamos a ver la negación. La negación empieza igual. Primero vamos a poner el sujeto. Y ahora tenemos aquí la forma corta, ya directamente, porque es lo que más se usa, de la negación del verbo to be. Entonces, I'm not, you aren't, she isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Falta el verbo más ing, como hemos dicho. En este caso, otra vez, lo mismo. Drink, drinking. I'm not drinking, no estoy bebiendo. You aren't drinking, tú no estás bebiendo. Como ejemplo tenemos aquí, they aren't visiting her, no. Ahora mismo no la están visitando. Pasamos a las oraciones interrogativas. Aquí ya sabemos como cuando se trata del verbo to be, si aparece de alguna manera en cualquier forma verbal, en las oraciones interrogativas pasa al primer lugar siempre. Entonces pasamos el verbo to be en su forma correcta a la primera posición. Luego ponemos el sujeto y al final el verbo más ing. Am I drinking? Are you drinking? Las preguntas necesitan también una respuesta. Short answers. Y las respuestas son
según la persona. Aquí no están todas las respuestas, pero bueno, se pueden deducir del esquema. Por ejemplo, am I drinking? Yes, I am. O no, I'm not. O otra persona puede contestar yes, you are. O no, you aren't. O yes, she is. Si pregunto, is she drinking? Yes, she is. No, she isn't. Etcétera. También existen más las respuestas cortas para las demás personas que aparecen aquí. ¿Qué más tenemos que saber? Hay unas reglas en cuanto al verbo más ing, porque algunos verbos no terminan de la manera que directamente se puede añadir ing y punto. Y vamos a ver las excepciones que hay en este caso, ¿no? El primer caso, si el verbo, estamos hablando del verbo que está adelante, que va con ing. Si ese verbo termina con e, como por ejemplo make, live, etc., se quita la e y se pone directamente ing, making o living, ¿no? Segundo caso, el segundo caso es ese verbo en cuestión tiene una sílaba y otra condición que termina consonante, vocal, consonante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se dobla la última consonante. Vamos a ver el ejemplo con run. Run, vamos a ver si esas condiciones se cumplen. Una sílaba, run, sí, una sílaba. Termina consonante, vocal, consonante, R-U-N también. Con lo cual, doblamos la última consonante que era N y añadimos ing. Run, running. Las excepciones son los verbos cortos, esos que terminan con W, Y o X. Esas consonantes no se van a doblar, no se van a poner doble X o doble W ahí. Luego, una cosa que confunde mucho es la tercera condición, que es cuando un verbo termina IE. Cuidado, no Y, termina en IE. Por ejemplo, die, que es morir. Entonces, IE se convierte en Y. En presente simple, en las reglas hay algo como al revés, ¿no? Aquí es IE se convierte en Y. Die, dying. No hay más reglas, o sea, estas las que hemos visto ahora, esas las que son. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una palabra como por ejemplo try, T-R-Y, la tentación a lo mejor para un alumno es convertirlo con IE, pero aquí con ING esa regla no se cumple. Entonces tenemos estas reglas y ya está. Y por último, nos queda por ver los usos. Hemos dicho que el presente continuo denota algo que está pasando ahora mismo. Es su uso más común, con lo cual en las frases muy a menudo se usan palabras como now, right now, at the moment. I'm writing at the moment. Estoy escribiendo ahora mismo. Otro uso que se puede dar es these days o nowadays. Estos días o esos días o hoy en día. Eso designa normalmente una actividad en proceso, aunque no exactamente en este momento. Por ejemplo, el segundo ejemplo que tenemos aquí, I'm studying 3 foreign languages, so I'm quite busy nowadays. Hay que entender el contexto. Estoy
O sea, es verdad que estoy, en general, ahora mismo estoy liada con 3 idiomas, pero ahora mismo no quiere decir que ahora mismo tenga un libro delante y esté estudiando, pero estoy en ello. En general estoy en ello, ¿no? Entonces, eso quiere decir una actividad en proceso, aunque no exactamente en este momento. This week, while, mientras, etc. Algo temporal, por ejemplo. I'm living with my uncle while the builders finish decorating my house. Estoy en la casa de mi tío mientras los constructores van terminando mi casa, van decorando mi casa. Entonces, algo temporal. And tomorrow, mañana, como un plan acordado en el futuro próximo. Entonces, estos son los usos y cuando se trata de determinar qué forma verbal usar, siempre es más fácil acordarse de estas palabras y así se equivoca menos. Aún así, siempre hay que leer el contexto, porque a veces estas palabras tampoco aparecen, ni falta que hacen. Entonces, siempre mirar si es una actividad regular, habitual, que se usa presente simple o algo que está pasando ahora mismo. Si está algo que está pasando ahora mismo es siempre presente continuo. Normalmente no usamos presente continuo con los verbos siguientes. Los verbos que indican posesión, por ejemplo, have, belong. En realidad lo mismo pasa en español, no decimos me está perteneciendo una cosa. Decimos this rubber belongs to me, este goma de borrar me pertenece. Lo mismo con have. Lo mismo decimos de pensamientos. Las palabras como know, believe, remember, understand normalmente se usan en presente simple. Las sensaciones, smell, hear, taste, see, etc. Los sentimientos, love, like, hate, want, prefer, lo mismo. I hate school normalmente en presente simple, no en presente continuo.